Bueno, empecemos entonces. Luego de la inquietud que tuvo Kevin respecto a su tarea, respecto a la comparación que tenía al momento de crear la lista, de hacer el método buscar, vamos a empezar. ¿Sí? La clase anterior, la clase del día jueves, empezamos a ver una nueva estructura de datos que se denomina pila. Yo les había comentado que esta estructura de datos tiene la misma noción de una lista simple. Sin embargo, debido a su composición, tiene un nombre específico y en este caso es pila o stack en inglés. Entonces, lo que le hacía diferente de una lista convencional es la forma en la que se maneja la información. Como hemos visto en las cuatro anteriores, ¿no? Cada lista tiene sus características que la hacen única. Y esto sucede, obviamente, con la pila. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que la pila es una estructura de control de acceso fijo. ¿A qué nos referíamos con acceso fijo? A que solamente se podían añadir elementos por el inicio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En ese sentido, nosotros decíamos que la pila era una estructura de control LIFO, ¿sí? Que en inglés es last in, first out, es decir, el último que ingresa es el primero en salir. Nosotros hacíamos referencia a un bloque de libros, ¿no? Cuando usted quiere apilar cajas o quiere apilar libros, ¿qué es lo que hace? Coloca el primero y el segundo lo coloca encima. El tercero lo coloca encima. El cuarto lo coloca encima. Es decir, vamos poniendo un objeto encima del otro. Como usted puede observar, si usted hace esa imagen mental, la estructura de datos pila trabaja de la misma manera. Yo ingreso un dato, si ingreso el siguiente, no pasa a ser segundo, sino pasa a ser primero. Si ingreso otro dato, no pasa a ser tercero, pasa a ser primero. Es decir, conforme yo voy ingresando la información, esa información pasa a estar en la cima o en la cumbre, como usted entiende. El elemento que ingresa pasa a estar a la cabeza de la estructura de datos. Y de igual forma, cuando nosotros queremos sacar la información, sucede lo mismo. Yo no voy y saco la que puse primerito. Porque si usted hace eso en una pila de cajas, ¿qué sucede con la torre de cajas? Se desmorona. Yo les decía como el Jenga, ¿no? Usted ha jugado Jenga, tiene los bloques ahí. Si saca uno mal, toda la estructura se cae. Aquí sucede algo parecido, ¿no? Yo no puedo coger y tratar de quitar el elemento que está al último en el sentido de ingresar a la información, ¿sí? Sino que si yo quiero obtener la información del último, tengo que ir recorriendo siempre desde el que está en la cumbre hasta llegar a la posición inicial o final, de acuerdo a la corriente filosófica que usted tenga, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que estos procedimientos, estos procesos en la pila se llamaban push y pop, ¿no? Push cuando nosotros insertábamos algo y pop cuando quitábamos ese elemento, que son nombres característicos de esta estructura de control. Aparte de eso, ¿sí? Nosotros decíamos que en una pila la única forma de acceder a sus elementos es siempre desde la cumbre, algo que ya dije, y lo más importante, que usted debe tener siempre presente que la pila como tal funciona siempre como una forma de apilar, ¿sí? En ese sentido, no se olvide, esto sí repito porque es muy importante, siempre la pila funciona colocando los datos siempre uno encima de otro, ¿sí? Cuando nosotros hicimos ya el código, nosotros fuimos insertando de uno en uno elementos a una pila, que ustedes pudieron observar ya al momento de imprimir la información, que el elemento que estaba primero era el último que insertamos. Entonces, de esa forma, se puede observar que los conceptos que vimos antes de empezar a estructurar la pila
eran ciertos. Entonces, en ese punto, ustedes deben estar ya en la capacidad de comprender cómo trabaja una pila, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos respecto a características. Vimos que habían algunas operaciones, ¿no? Las mismas de siempre, como insertar, listar, modificar, buscar, eliminar. Y habían unas nuevas operaciones que nos ayudaban a determinar si una lista estaba vacía, a determinar cuál es el primer elemento de la pila o el elemento que está en la cumbre, a quitar el primer elemento de la pila. Y estas operaciones son propias de esta estructura, ¿no? Con listas generalmente manejábamos las operaciones de siempre. Ahorita en las pilas vamos a añadir unas 2 o 3 más, ¿sí? Que no son de difícil codificación, pero que sí es importante que usted vaya comprendiendo cómo se hace. De la misma manera que hemos trabajado con las otras estructuras, yo voy a ir codificando de a poco, voy a ir explicando. Lastimosamente por la estructura, ¿sí? Los métodos buscar, modificar y eliminar son un poquito más extensos, ¿sí? Sin embargo, trataremos de ir avanzando en la clase, tratando de que usted primero comprenda, que es lo importante, ¿sí? De ahí escribir código se escribe. Lo importante es que usted esté teniendo la capacidad de comprender qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Repito, copiar, copia cualquiera. ¿Sí? No necesariamente se necesita seguir ingeniería en ciencias de la computación para copiar código. Lo importante es que usted comprenda qué es lo que hace ese código, para que en algún momento dado, si se le pide algo como en las evaluaciones, usted esté en la capacidad de esos métodos que usted ya tiene, modificarlos para que cumpla lo que se le está pidiendo. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe usted ir preparando para que en el futuro, porque el taller de ayer fue uno de los que haremos, ¿sí? Y como usted ve, usted tenía los métodos, tenía las clases, lo único que tenía que hacer es ir modificando lo que se tiene a el pedido que teníamos. Entonces, básicamente era eso lo del grupal de ayer. Si usted estuvo comprendiendo las listas que hemos visto anteriormente, tranquilamente tenía la capacidad de modificar los métodos, porque no era tan complicado. Pero si usted no está comprendiendo cómo trabajan cada una de las estructuras, no va a estar en la capacidad de modificar los métodos. Y ahí empieza el problema. Entonces, una vez más, le pido de la manera más comedida, concéntrese. Si algo no entiende, pregunte. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Ojo, que si usted no entiende, a la final, por más duro que suene, es problema suyo, porque a la final es usted el que se está perjudicando. ¿Sí? Yo sé que usted quiere aprobar esta materia, que esta materia es importante, lógico, pero necesito que usted comprenda, ¿sí? Quizás en los grupales, con la pareja que tienes, sales. Quizás en las lecciones, bien o mal, lo intentas. Pero usted sabe que al final vamos a ir a la universidad y ahí sí cada quien se defiende como puede. Entonces, en ese sentido, tratemos de estar siempre preparados, ¿sí? Hasta ahí. Fátima, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Ya, perfecto, entonces vamos a continuar, ¿sí? A ver, vamos a compartir pantalla. Listo, Joel, no sé si ahí ya se visualiza el NetBeans. Creo que sí, ¿no? Sí, ya se puede visualizar. Perfecto, perfecto. Listo, entonces hagamos un repaso rapidito y empezamos a codificar. Como es una lista a la final, una pila es una lista, empezamos definiendo la clase nodo, ¿no? Como ya quedó claro que se fundamenta en las nociones de lista simple, definimos que la estructura de los nodos con los que vamos a trabajar está compuesta de 2 partes, ¿no? La primera, que es la que nos va a servir para almacenar los datos, que en este caso le he puesto información, y el enlace que tiene que ser de tipo nodo, que en este caso se llama siguiente, ¿no? Entonces empezamos estructurando los nodos con los que vamos a trabajar. Luego, creamos una clase que en este caso se llama pilas métodos, ¿sí? Y empezamos definiendo un nodo.
que le llamamos último. ¿Por qué no declaramos 2 como en los otros tipos de listas? Porque estamos trabajando con pilas. Y a la final el nodo con el que vamos a trabajar y el que nos interesa es el que está de último, en el sentido de que está en la parte superior, ¿no? Entonces declaramos un nodo que se llama último, que es con el que vamos a ir trabajando. Luego declaramos un constructor y le inicializamos a ese nodo con null, es decir, que no tenga absolutamente nada. Y luego ya empezamos a hacer los 2 métodos principales, ¿no? Primero, el método push, que es el de insertar los nodos en la pila, y luego el método listar para poder observar la estructura de la pila ya con los datos de cada uno de los nodos. Entonces, en el método push, creamos un nuevo nodo, le asignamos la información, asignamos el enlace y listo. Se va colocando un nodo encima de otro y se va formando la pila. Y luego creamos el método listar. Como siempre, creamos un nodo auxiliar, el que nos va a permitir recorrer la pila como tal, y luego para que nos vaya a mostrar. Entonces, en pocas palabras, implementamos la pila, con el método push insertamos 5 datos, como usted puede observar, aquí está el 12, 14, 16, 18 y 19, ¿sí? De acuerdo al orden en el que están siendo insertados los nodos, nosotros podemos ver que el 19 es el último. Pero como estamos trabajando en una pila, al momento de que se nos muestre ya la estructura como tal, el 19 va a ser el primer elemento. ¿Sí? No se olviden, LIFO, last in, first out. El último en ingresar, el primero en salir. Entonces, y luego hicimos el llamado del método listar para que podamos observar la lista, ¿no? Y ya entre tantas cosas, esto es lo que sucede, ¿sí? Tenemos el método listar y como usted puede observar, el 19 fue el último elemento que insertamos en la pila. Sin embargo, al momento de mostrar, usted puede observar que es el 19 el que está en la copia. Con ello, se demuestra todo lo que hemos visto sobre pilas, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que hicimos el día jueves. Hasta ahí. Sebastián, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, profe, todo claro. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿sí? De manera muy especial les pido, tratemos de ir avanzando, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente método, que en este caso sería el buscar. De igual manera que en los otros tipos de listas, el método buscar simplemente nos devuelve un mensaje de si el nodo existe o no existe en la pila, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Y digo, public void, ¿sí? Y el método lo vamos a llamar buscar nodo. Y como atributo, obviamente, le vamos a pasar un atributo de tipo int, ¿sí? Que en este caso se llame nodo buscar, ¿sí? ¿Qué atributo es el que vamos a ingresar por el método? La información que queremos ver si está en la pila, ¿no? ¿Por qué es de tipo entero? Porque declaramos que esta pila va a estar compuesta de nodos que tienen información de tipo entero. Entonces, esa es la razón por la que el atributo que este método va a recibir es de tipo int. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como siempre, ¿no? Declarar un nodo auxiliar, el que nos va a permitir recorrer la pila, ¿sí? Como siempre ha sido, y en este caso le vamos a inicializar o le vamos a dar el valor a este nodo auxiliar de la cima o de la cumbre, ¿no? No se olvide que este nodo que se denomina último es el que nos va a permitir verificar qué está en la cima de la pila, cuál es el primer elemento. Entonces, hasta el momento tiene lógica, ¿no? Declaramos el nodo y al nodo le asignamos el valor del primer elemento, que en este caso se llama último, que vendría a ser el elemento que está en la cima de la pila, el primer elemento, ¿sí?
como es un método para buscar algo, vamos a declarar una variable de tipo boolean, al igual que lo hacíamos en los otros tipos de listas, que se denomine encontrado, ¿sí? Este me va a permitir determinar un grado de verdad y obviamente en caso de que se encuentre, deberá cambiar a true y en caso de que no encuentre el elemento, pues seguirá siendo false, ¿sí? Esto me sirve para manejar los dos casos, si es que hay el elemento o no hay el elemento. Entonces es por eso que siempre utilizamos esta variable de tipo boolean, que en este caso le llamo encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Como ustedes saben, una vez que nosotros ya generamos el método listar o mostrar los elementos de la estructura, generalmente esa parte del código se repite bastante en el resto de métodos, ¿no? Entonces decimos, sí, empezamos con eso, sí, ¿y qué le decimos? Sí, el último es diferente de null, es decir, si la pila no está vacía, hágame algo, ¿sí? Caso contrario, por favor, tenga la bondad de System Out Line, mandarme un mensaje, ¿no? En este caso, pongámosle, la pila se encuentra vacía. Entonces, partimos de esta comparación, ¿no? Si yo quiero buscar un nodo, lo primero que debo hacer es ver si al menos la lista tiene información. En este sentido, con el if que está ahí, estoy diciendo, sí, el nodo último es diferente de null, listo. Quiere decir que hay información en la pila y entonces empezamos la búsqueda. Pero, si último es igual a null, simplemente la pila se encuentra vacía. Y de esa forma, al menos antes de empezar a hacer cualquier cosa, nos cercioramos de que hay o no hay información en la pila, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo con el primer if. Ahora, una vez que ya vemos la existencia de información en la pila, ¿sí? Empezamos a recorrer, ¿no? Y en este caso ponemos, mientras, y ahí sí, mientras auxiliar sea diferente de null, haga esto. Entonces, de esa manera, como ya sé que hay información en la pila, con ese while voy a poder ir recorriendo de espacio en espacio, de nodo en nodo, verificando si está o no está la información, ¿sí? Y para finalizar, la parte esencial al menos, vamos a decir que esta variable, este nodo, perdón, auxiliar, vaya cambiando de posición en posición con auxiliar.siguiente. Y listo. Entonces, esta estructura que acabo de poner en este momento es la misma que voy a utilizar para el método modificar y para el método eliminar, ¿sí? Porque básicamente lo único que hace es recorrer la pila. Y antes de recorrerla, verifica si es que la pila tiene o no tiene información, ¿sí? Entonces, repito, lo que acabo de escribir hasta este momento es la estructura básica de cada uno de los métodos. De ahí tendremos que ir modificando, lógicamente, de acuerdo a cada método, ¿sí? Cuando es buscar se hace una cosa, cuando es modificar se hace otra, cuando es eliminar se hace algo totalmente diferente. Entonces, todo dependerá del método, ¿sí? Hasta ahí, John, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto, entonces vamos a continuar, ¿no? Listo, entonces como el método que estoy implementando en este momento, ¿sí? Es para buscar el nodo, en el while vamos a ponerle el siguiente código, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y digo, sí, porque voy a tener que hacer una comparación, obviamente, para determinar si está o no está la información. Y digo, sí, la información de mi nodo auxiliar
es igual al nodo buscar, es decir, es igual a la información que yo ingreso en el método, el número que voy a ingresar como atributo en el método, tiene que hacerme algo. ¿Sí? Entonces, con este if, lo único que estoy haciendo es que la parte del dato que se almacena en cada uno de los nodos se vaya comparando con el atributo que estoy ingresando en el método. ¿Sí? Vamos a suponer que en uno de los nodos tengo el 5 y el que quiero encontrar tiene el 8. 5 es igual a 8, no, paso al siguiente nodo. Paso al siguiente nodo y así hasta que encuentre o no encuentre. O sea, básicamente eso es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Continúo. Entonces, si la parte del dato del nodo coincide con el atributo que estoy ingresando al método, pues lo más lógico es que mande un mensaje diciendo el nodo existe. Entonces, como ya estamos avanzando un poco más en esto de las estructuras, vamos a poner nodo con el valor, ¿sí? Y le vamos a asignar el valor del nodo buscar. Pues, es el mensaje, ¿no? Podríamos ponerle nodo encontrado directamente. Sin embargo, repito, vamos a tratar de ir como que un poquito al menos en los mensajes perfeccionando lo que estamos haciendo. Entonces le vamos a poner nodo con el valor, ¿sí? Y en este sentido le vamos a poner encontrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si se hace verdadera la comparación entre la información del nodo y lo que estoy ingresando en el método, me va a mostrar un mensaje que diga, ¿sí? El nodo con el valor, cualquiera que sea, fue encontrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el elemento existe en la pila, nos tiene que mostrar este mensaje. ¿De acuerdo? Y como utilizamos una variable de tipo boolean, decimos que la variable encontrado cambie a true. Es decir, como se cumple la comparación, muestro el mensaje y el valor de la variable boolean encontrado cambia a true, es decir, cambia a verdadero, lógico, porque está pasando. ¿Sí? Sin embargo, como la variable boolean tiene que ser analizada en ambos sentidos, ya hemos puesto qué es lo que sucede si es que está en true. Perdón, aquí me faltó inicializarle en false, mil disculpas, ¿sí? Entonces, vemos el caso en el que la palabra boolean cambia a true, lógico, porque encuentra el nodo, pero ¿qué sucede si no encuentra? Entonces, para ello, vamos a crear o implementar un if pequeñito en donde dice, sí, la variable encontrado no cambia de false, es decir, no se hace en ningún momento true, lo más lógico es mostrar un mensaje donde diga nodo no encontrado. Porque puede suceder las dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, que exista el nodo o que existan los nodos que tiene la información que estoy buscando, y por otro lado, simplemente no puede haber ese número en la pila. Entonces, manejamos las dos aristas, ¿no? Y de esa manera hemos implementado el método buscar nodo. Como usted puede observar, se parece mucho a los métodos de las otras 4 estructuras. Lógico, porque a la final las 5 estructuras terminan siendo una especie de lista. Entonces, el manejo es el mismo, por no decir de alguna manera, es prácticamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, miren, he hecho el método buscar nodo y ahora, ¿sí?, lo más importante sería probar, ver si es que en realidad funciona el método como tal, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Si usted observa, verificamos si la pila está con información o no. Luego, generamos un while para que empiece la estructura
recorrer, ¿sí? De uno en uno los elementos y luego hacemos la comparación, ¿no? Si lo que está en el nodo es igual a lo que manda en el método, mostrar que el nodo sí existe. Y si es que no, pues también hemos hecho la parte para que nos diga nodos no encontrados. Y esta sería la aplicación, ¿no? Entonces, mire, en ese sentido, hemos cubierto los dos ámbitos y lo más lógico es que funcione, ¿no? Entonces, vamos ahora a mi método main, ¿sí? Y vamos a empezar a utilizar el método para ver si funciona, ¿sí? Entonces, antes de usar, perdón, el método buscar nodo, quiero hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso vamos a poner system.println y voy a ponerle como título, ¿no? Verificar estado de la pila. ¿Para qué me va a servir esto que estoy escribiendo en este momento? Simplemente por curiosidad, ¿sí? ¿Curiosidad en qué sentido? En que quiero ver si el método listar me permite verificar el estado de la pila inicial. Es decir, voy a hacer el llamado del método antes de insertar la información. Entonces, ¿qué pongo? PM, que es la instancia, y voy a poner el listar, ¿sí? En ese sentido, como aún no he insertado ningún nodo, lo más viable es que me salga que la pila está vacía. Entonces, eso es lo que quiero probar. Luego, como usted puede observar, están ahí los 5 push, es decir, lo de insertar los 5 nodos, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 19, y luego está el método listar, ¿no? Que ahora sí debería mostrarme la lista, porque como ustedes saben, perdón, el NetBeans va leyendo línea a línea el código, ¿no? En el listar que está al inicio, nos debe mostrar la pila está vacía. Sin embargo, ya cuando se insertó los elementos, ya debería enlistarme la pila como tal, ¿sí? Y de una vez pongamos la parte del buscar, ¿no? Para ver si funciona. Entonces ponemos system.println, ¿sí? Igual pongamos método buscar, ¿sí? Y hagamos el llamado para ver qué es lo que sucede, ¿no? Dicho esto, pm punto y buscar nodo, y en este caso voy a colocar el 16, ¿sí? Un elemento que se encuentra dentro de la pila. Entonces, lo más lógico en este sentido es que me salga nodo encontrado, porque si ustedes observan, el 16 está en la pila. Entonces, veamos qué es lo que sucede, ¿no? Ejecutamos, y miren, verificar estado de la pila, se cumple, miren. La pila se encuentra vacía, lógico. La línea de código que escribí fue antes de insertar los nodos. Entonces, lo lógico es que me salga la pila se encuentra vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que el método sí sirve, sí nos permite identificar si una pila tiene o no tiene información. Repito, en este momento, como el método está aquí antes de insertar la información, tiene lógica que me salga la pila se encuentra vacía. Luego, como usted ya sabe, se inserta mediante el push cada uno de los nodos y luego si me lista, ¿no? Como ya hay información, ya no me muestra el mensaje de que está vacía, sino me muestra la pila como tal. Sigue cumpliéndose la definición, ¿no? De que el último siempre será el primero, ¿sí? Y nosotros podemos observar que está el 19, el 18, el 16, el 14 y tal. Y podemos observar que el método buscar en este sentido sí funciona, ¿sí? Porque en el método main nosotros hemos puesto buscar nodo que tenga el número 16. Y al momento de ejecutar, vemos que nos dice nodo con el valor 16 encontrado. Es decir, hay un nodo que en su parte de información tiene el número 16. Y probemos de una vez con otro número, pongámosle el 30, ¿sí? Debería salirnos que el nodo no se encuentra, veamos si sucede,
Y miren, se cumple. Para esta segunda ejecución, en el método buscar nodo, ingresamos como atributo el 30. Si usted observa la estructura de la pila, no hay por ningún lado el 30, por lo que el mensaje nodo no encontrado es el correcto. Y de esa manera vemos que el método buscar funciona, ¿sí? Hace su trabajo. Entonces, para que tenga algún sentido, volvamos a ponerle el 16, que es un dato que está en la pila. Pues miren, nuevamente ejecutamos y vuelve a cambiar, ¿no? Nodo con el valor 16 encontrado. Como usted ya sabe, si hubieran dos 16, nos deberían salir dos métodos, dos líneas de respuesta, porque quiere decir que hay dos nodos en los que hay el número 16. Preguntas hasta ahí, Marcos. ¿Alguna pregunta? Marco, perdón. ¿Alguna pregunta respecto al método buscar? No, sin preguntas. Listo. Entonces, la implementación, repito, se parece mucho a la que utilizamos en las listas anteriores y básicamente cumple su objetivo. ¿Sí? Listo. Como no hay ninguna inquietud, seguimos. El siguiente método, como usted sabe, es el método modificar. Entonces, vamos a empezar a implementar. Y decimos, public void, perdón, modificar nodo. Y a este método le voy a ingresar dos atributos. El primer atributo va a ser el número del nodo que yo quiero cambiar, es decir, el elemento que voy a modificar. En este sentido, a este le voy a poner nodo modificar, que va a ser el atributo que me va a permitir encontrar el nodo que quiero cambiar. Y luego voy a poner otro atributo que es el que va a llegar a reemplazar la información y le voy a llamar nuevo dato, ¿sí? Entonces, el primer atributo es el que me va a permitir localizar el nodo que quiero modificar. Y el segundo atributo es el dato que va a cambiar. Ejemplo, si pongo el 9 y el 8, el 9 me va a servir para buscar el nodo que tiene el 9. Y el 8, que es el nuevo dato, va a servir para cambiarle al 8, es decir, quitar el 9 y ahora ponerle el 8. Eso es básicamente cómo va a funcionar este método, ¿sí? Repito, dos atributos porque necesito uno para ver qué nodo es el que quiero cambiar y el segundo atributo es para hacer la modificación, el nuevo valor que quiero que tenga el nodo. Entonces es por eso que utilizamos dos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Carlos Tello, ¿alguna duda? No, Inge, no tengo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar la codificación, ¿sí? Como les dije, tanto en el método buscar como modificar, como eliminar, la estructura es la misma, ¿no? Únicamente vamos cambiando en partes específicas, que es lo mismo que hemos hecho con las otras estructuras, con los otros tipos de listas. Entonces, nuevamente, creamos un nodo auxiliar, que como ya he explicado muchas veces, es el que va a recorrer, en este caso, la pila. Luego, a este nodo auxiliar le vamos a dar el valor de el último nodo, que como ya expliqué hace rato, este último nodo es el que está en la cumbre de la pila, en la cima, que usted entienda, ¿sí? Y luego vamos a declarar una variable de tipo boolean, en este caso se llama encontrado, ¿sí? Y que de igual manera lo vamos a inicializar en false, ¿sí? Ahora usted dirá, profe, pero vamos a modificar, no vamos a buscar. Sin embargo, para modificar algo, primero lo buscamos. Una vez que lo encontremos, modificamos. Entonces, es por eso que para este método voy a volver a utilizar esta variable de tipo boolean, ¿de acuerdo? ¿Que se puede obviar? Sí se podría obviar, porque a la final solo vamos a modificar. Sin embargo, para la pila, debido a su forma de manejar la información,
prefiero mantenerle primero como que fuera una búsqueda y luego sí hago la modificación. Voy a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en mi caso voy a continuar. Repito, si usted no considera necesario, podría obviarlo. Sin embargo, repito, debido a la estructura que tiene la pila, yo preferiría mantener el mismo formato de la búsqueda y una vez que lo encuentre, modificar. Es por eso que trato de mantener la misma estructura del método anterior. ¿Sí? Sin embargo, usted podría obviarlo. ¿Sí? Tal vez por algún instante, en algún caso específico, no funcione de la manera correcta, pero yo voy a trabajarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, misma historia. Una vez que usted ya tiene el nodo auxiliar, ya lo instanció en la cima de la pila, ya declaró esta variable boolean, pues lo primero siempre es verificar que la pila tenga información para, en ese caso, poder empezar a trabajar con ella y si no, simplemente desplegar un mensaje. En ese caso, vamos a poner, sí, la cima, que es el primer elemento que siempre analizo en una pila, sí, la cima es diferente de null, hágame todo el trabajo. Caso contrario, si último es nulo, es decir, no tiene nada, procedemos automáticamente a mandarle un mensaje al usuario diciendo que la pila se encuentra vacía. Entonces, en este sentido, seguimos manteniendo la misma base, ¿no? Hago primero el análisis de si la pila tiene algo. Si tiene algo, la recorro. Si no, simplemente le informo al usuario que la pila está vacía y se acabó. Entonces, en este sentido, con las pilas sí tratemos de ser bastante minuciosos con lo que es la información debido a su composición. ¿De acuerdo? No hacíamos tanta cosa en las otras listas porque a la final tenían una secuencia lógica, ¿no? El uno iba detrás del otro, que es aparentemente lo normal. Sin embargo, ahora el manejo de información tiene otra forma. Y porque se distribuye de esa manera, lo más lógico es tratar de no dejar ningún cabo suelto para que no exista ningún error. Más es eso, ¿sí? Entonces es por eso que en cada método hago casi lo mismo. Y son muy pocas las variaciones, ¿de acuerdo? Entonces en eso sí les voy a pedir que seamos bastante minuciosos. Luego de que ya verifico si la pila tiene o no tiene información, empezamos a recorrerla, ¿no? Entonces ahí nuevamente, mientras, y lo mismo, mientras nuestro nodo auxiliar sea diferente de null, recorra por favor. ¿Y cómo recorremos eso? Diciendo que mi nodo auxiliar siempre va a ser auxiliar.siguiente. Entonces, de esa manera, el nodo auxiliar va a tener la capacidad de ir recorriendo los nodos de uno en uno. Entonces, básicamente, repito, esta es la estructura, ¿sí? Que se parece a la de arriba, lógico, es muy parecida. Lo único que cambia es el código que va en el while. Es decir, lo que tiene que hacer cuando ya encuentra el nodo y queremos modificarlo. Entonces, en ese sentido, ahí viene el cambio del código. El resto es básicamente lo mismo, porque siempre vamos a tener que recorrer la pila. O sea, no hay a dónde. Siempre vamos a tener que recorrer la pila. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos el código para recorrer, empezamos con la parte de modificar. ¿Cómo modificamos? Lógico. Primero, encontramos el nodo que queremos cambiar, ¿sí? Para ello, utilizo un if y digo, sí, ¿y qué decimos ahí? Sí, la información del nodo auxiliar coincide o es igual a ¿qué? Al nodo modificar, entonces ahí hágame lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro el nodo que tiene la información que yo pongo en el método, ahí sí haga el cambio. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Haga el cambio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago el cambio?
súper simple. Le digo, al nodo auxiliar, a la parte informativa del nodo auxiliar, por favor, asígnale ¿qué cosa? El nuevo dato. Y ese nuevo dato es, mire, el atributo o el otro atributo que envío en el método. Entonces, de esta manera, ¿qué estoy diciendo? Ya encuentro el nodo que tiene el dato que quiero modificar, ¿sí? Y luego le estoy diciendo, bueno, ya encontramos el nodo, entonces ahora sí, a ese nodo ponle este nuevo valor, ¿sí? Que es la otra variable del método. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Continúo. Entonces, para evitarme en el método main estar a cada rato poniendo pm.mostrarLista, ¿sí? En esta estructura voy de una vez a hacer el llamado del método para que me modifique y de una vez me muestre la lista modificada, que es lo lógico, ¿no? Entonces, luego de que ya me hace el cambio, de que ya hizo la cuestión esta, ¿sí? Vamos a ponerle mostrar lista, ¿no? Repito, para hacer el llamado del método y que me pueda imprimir, ¿sí? Entonces ponemos, primero le hacemos el cambio del valor, ¿no? A encontrado le cambiamos a true. Porque ya encontramos el dato y ya hicimos la modificación. Y luego, obviamente, le ponemos mostrar lista, ¿no? Entonces, al mostrar lista, pongámosle por aquí, fuera del while. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el método? Listar, me parece que es. Listar. ¿Sí? Entonces, una vez que haga los cambios respectivos, he hecho el llamado del método listar. ¿Para qué? Para que una vez que ya hizo las modificaciones, automáticamente me muestre ya la lista con los cambios hechos, ¿sí? Y me evito estar en el método main pm.listar, sino ya simplemente llamo al método y listo. Ya me hace las modificaciones y automáticamente me muestra la lista ya modificada, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Una vez que ya hemos hecho las modificaciones y ya estamos mostrando la lista como tal, ¿sí? Vemos la segunda opción, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la segunda opción? Me refiero a la parte en la que hago la consideración si no existe el método que quiero modificar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, volvemos a escribir nuevamente, ¿no? Si la variable encontrado no cambia de valor, es decir, sigue siendo false, ¿sí? Lo único que hago es mandar un mensajito que diga nodo no encontrado. Porque también puede ser que queramos cambiar algún dato y ese dato no existe en la pila. También puede pasar, ¿sí? Como no puede pasar, también puede suceder, entonces es preferible siempre manejar los dos casos, ¿sí? Y listo. Se acabó el método modificar nodo. Como usted puede observar, creamos el nodo, e inicializamos a ese nodo auxiliar con el que está en la cima de la pila, verificamos si la pila tiene o no tiene información, si es que la tiene, empieza a trabajar, si no la tiene, nos muestra un mensaje de la pila se encuentra vacía, luego empieza a recorrer, para recorrer utilizamos la sentencia while, y una vez que empieza a recorrer, hacemos la comparación con los atributos del método, y una vez que se cumple esa comparación, realizamos la modificación. Cambiamos el valor de la variable booleana a true, porque sucede, se hace efectiva la modificación, y luego mostramos el resultado, ¿no? Es decir, mostramos la pila ya con el dato modificado, y manejamos la otra opción, ¿no? Que es que la información que queremos modificar no exista, entonces hemos puesto un if ahí para que nos diga nodo no encontrado.
y de esa manera el usuario pueda verificar o pueda entender que la información que quiere modificar no existe en la pila. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿sí? Entonces, mire, si usted observa, el método modificar nodo se parece mucho al buscar, sí, es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es esto de aquí, mire, esta línea de aquí. ¿Sí? Que en vez de mostrarme un mensaje diciéndome nodo encontrado, ahora estoy generando la modificación. Le estoy diciendo a la parte informativa del nodo que le asignes el nuevo valor mediante el atributo del método, ¿sí? Y con eso deberíamos ya poder modificar los nodos que tengan una información específica que va a estar dada por el método como tal, ¿sí? Entonces, miren, ese es el método modificar. ¿Se parece a los que manejamos en las otras listas? Sí, se parece. Es bastante parecido. Sin embargo, la estructura es la que cambia. Ya no estamos trabajando con listas, sino ahora estamos trabajando con pilas. ¿De acuerdo? Bien. Con eso tendríamos prácticamente el cómo modificar nodos, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona. Vamos al método main, ¿sí? Y nuevamente, System out print line. Este System out print line, como ustedes ya saben, solo es para poder diferenciar cada uno de los métodos, ¿no? Si usted va comentando cada método que vamos codificando, no habría necesidad de esto. Sin embargo, como yo muestro todo lo que vamos haciendo, entonces es para que haya una diferencia, para que usted pueda observar, ¿sí? Entonces he puesto mi método modificar. Pues ahora sí, hago el llamado del método modificar nodo y como usted puede observar me pide dos atributos. El primero es el dato que quiero modificar y el segundo es el dato con el que quiero hacer el cambio, ¿no? Entonces, en este caso, voy a poner el 14, que es el valor que sí existe en mi pila, y le voy a modificar con el 88. ¿Qué quiere decir esto? Que con este método modificar, a los nodos que tengan el 14, les voy a poner ahora el 88. ¿Sí? Básicamente es eso. Simplemente estoy cambiando la información de los nodos que tienen el número 14. Eso es lo único que estamos haciendo. Dicho esto, ejecutamos y se cumple. Si usted observa, la lista está compuesta por, la pila, 19, 18, 16, 14 y 12. Utilicé el método modificar y mire que tengo ahora 19, 18, 16, 88 y 12. Y como usted puede observar, se cumplen. En la lista, en la pila original, perdón, nosotros tenemos como término el 14. Luego de haber utilizado el método modificar, podemos observar que la pila ahora ya no tiene el 14, sino el 88. Y con eso queda demostrado que se modificó la información de ese. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya tenemos 4 operaciones. El verificar el estado de la pila, el listar los elementos, el buscar y el modificar. Preguntas hasta ahí, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, Nicolás. ¿Alguna cosa que no esté clara? No, profe, ninguno. ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos. Siguiente operación. Ustedes recuerdan, habían algunas operaciones en las pilas, ¿no? Y una de ellas era poder mostrar simplemente el elemento que está en la cima. ¿De acuerdo? Es decir, poder visualizar mediante un método pequeñito qué elemento está al inicio de la pila. Es decir, cuál es el que está en la cima. Simple, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, vamos a hacer ese método.
Repito, es súper simple y lo único para lo que nos sirve es para que nos muestre qué elemento está en la cima de la pila, ¿sí? Si ustedes recuerdan las diapositivas, había un método que se llamaba cima, que repito, nos permitía visualizar el dato que estaba en la parte superior de la pila. Entonces, para ello vamos a hacer un public int que se llame cima. Dirán, profe, pero ¿por qué int? Porque esta pila está compuesta de datos enteros, ¿no? Si fuera doble, fueran decimales, sería doble, si fueran cadenas, serían string. Entonces, este método depende de la información que se maneje en la pila, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Sí, nuevamente, ¿no? Sí, el primer elemento de la lista es diferente de null, haga lo siguiente. Siempre es importante para cualquier método verificar que la pila tenga información. Siempre. ¿Sí? Si usted observa todos los métodos que hemos hecho por el momento, en todos, primero hemos visto si la pila tiene información. ¿De acuerdo? Primerito. ¿Sí? En este caso, como le he puesto public int, ¿sí? Le voy a poner, voy a retornar 0. ¿Sí? Es decir, que si es que está vacía, que me salga un 0. Y yo entenderé que el 0 es vacío, ¿sí? Por la estructura del método, no por nada más, no por nada especial, ¿sí? Repito, porque al método le puse que sea de tipo entero. Usted sabe que siempre se debe retornar algo. En este caso, al retornar 0, yo voy a comprender que si me regresa 0 es porque la pila está vacía. ¿De acuerdo? Bueno, en este sentido, sí, la pila tiene información, lo único que vamos a decir en este caso es que nos retorne, ¿sí?, el último punto información. Es decir, nos regrese el dato que está en la cima de la pila. ¿Y cuál es el elemento que está en la cima? El nodo último, ¿sí? Ojo, último le pusimos de nombre, ¿no? De ahí el nombre puede ser cualquier. Sin embargo, yo para la codificación, repito, le puse último, ¿sí? Entonces, este método de apenas 3 líneas, ¿sí?, es el que me va a permitir mostrarle al usuario qué elemento está en la cima de la pila. Es decir, qué elemento está primero. Ese es el objetivo de este método, ¿sí? Entonces, mire, facilito. Como usted ve, 3 líneas, simplemente me sirve para poder ver qué elemento está en la cumbre de la pila, ¿sí? Veamos si funciona, ¿sí? Entonces, vamos al método main, ¿sí?, y vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, system.out.println y misma historia, ¿no? Método cima, que es como estaba en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué cima? Porque generalmente con estos términos se manejan las pilas, ¿no? Por eso es cima. Pero usted ya sabe que cuando hablamos de cima de la pila, queremos decir que es el elemento que está en la parte superior, ¿no? En la cumbre, o como usted entiende. Entonces, vamos a poner lo siguiente. System.out.println y voy a poner el primer elemento de la pila es, ¿sí?, y le voy a añadir el método cima. Y listo. Entonces, si todo funciona, si todo está en orden, si el código que acabamos de escribir tiene lógica, una vez que se efectúe el método modificar, debería mostrarnos el primer elemento de la pila, ¿sí?, que en este caso es el 19, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el método cima lo único que hace o lo único que nos permite ver
es qué elemento está en la cima de la pila. Nada más, ¿sí? Entonces, veamos si funciona. Ejecutó y miren, están los métodos anteriores y en el método cima, el primer elemento de la pila es el 19. ¿Y se cumple o no se cumple? Sí se cumple, miren. Entonces, con esas 3 líneas de código que acabamos de hacer hace ratito, usted tranquilamente puede ver o puede observar qué elemento se encuentra en la cima de la pila. Preguntas hasta ahí. Alexander Chicango, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? No, Inge, todo está claro. ¿Sí? Entonces, mire, si usted quiere saber qué elemento se encuentra en la parte superior de una pila, lo único que hacemos es codificar este pequeño método, ¿no? Repito, simplemente nos sirve para poder ver qué número o qué nombre o qué decimal está en la parte superior de la pila. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Con esto estamos. ¿Sí? Entonces, miren, hemos hecho el método push, que es del de insertar, el método listar, que es para poder observar, el buscar nodo para encontrar alguna información, el modificar para cambiar los datos de los nodos, el cima, que me permite visualizar el elemento que está en la parte superior, ¿sí? Y vamos a empezar la parte de eliminar. Hay 2 métodos o 2 formas de eliminar, ¿sí? La primera es utilizando un método complejo, en el sentido de que vamos analizando, vamos buscando, vamos determinando qué elemento es el que quiero eliminar, el que quiero quitar de la pila, ¿sí? Esa es una forma de eliminar, que puede ser el primero o puede ser alguno de la pila, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma. Y hay la segunda forma, que es la que se determina POP, ¿sí? Que como ustedes ya saben, en las pilas nosotros tenemos 2 términos súper importantes, el push y el pop. El push es insertar un elemento encima de otro. Y el pop, en cambio, es quitar únicamente el primer elemento. ¿Okay? Repito, el push inserta elementos uno encima de otro y el pop elimina, pero elimina únicamente el primero. Entonces, estos 2 métodos sirven para eliminar, obviamente. Sin embargo, el método pop, lo único que va a hacer es quitar el primer elemento. Sin embargo, si yo quiero quitar un elemento que esté en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, en la posición que sea, debemos utilizar el otro método. Los 2 funcionan, obviamente. El pop sirve para cumplir la definición de pila, ¿no? El último en entrar, el primero en salir. Mientras que el otro método más complejo me va a permitir eliminar no simplemente el primero, sino cualquier elemento de la pila. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el método POP, que es bastante simple, porque repito, me va a servir únicamente para eliminar el primer elemento, el que está en la cumbre. Y luego, una vez que hagamos la estructura del POP, haremos el método eliminar, el completo. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, decimos public void, y le vamos a poner de nombre pop, ¿sí? Entonces, cuando usted alguna vez por ahí escuche pop, aquí estamos hablando de pilas, ¿sí? Y pop quiere decir que sirve para retirar el primer elemento, el que está en la cima. Simplemente para retirar el primero. No me sirve para eliminar otro nodo. No, simplemente para eliminar el primero. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Nuevamente, hacemos el análisis, ¿no? ¿Sí? La pila tiene o no tiene información. Para ello, decimos, sí,
nodo que está en la cumbre es diferente de vacío, entonces ahí sí vaya quitando, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? El último nodo, es decir, el que está en la cumbre, ¿sí? Va a ser igual al último punto siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que como el POP quita el que está en la cumbre, el que está en la parte superior, al momento de yo decirle que el último sea el último punto siguiente, quiere decir que el que está en segunda posición pase a ser ahora el que está en la cumbre. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, si yo voy llamando el POP de uno en uno, lo que va a hacer es quitarme las cajas o los elementos, la que está arriba, la que está arriba, la que está arriba y la que está arriba. O sea, el POP sirve simplemente para eliminar el nodo que está en la parte superior, ¿sí? Y luego, repito, para no estar escribiendo tanto en el main, voy a hacer el llamado de el método listar. ¿Para qué? Para que una vez que el método pop quite el primer elemento, me permita observar cómo queda la pila. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, repito por tercera y última vez. El método pop sirve para eliminar. Sin embargo, solo elimina el método que está en la parte superior de la pila, ¿sí? Pop viene del sonido del inglés, ¿no? Pues sabe que el canguil salta y salta, ¿sí? Entonces es pop porque va el primero, luego va el que sigue, luego va el que sigue y así sucesivamente. Entonces es por eso que tiene ese nombre pop. Y repito, le he puesto el método listar para que me muestre cómo queda la pila, ¿sí? O sea, ya hago pop del elemento que está en la cima y cómo me queda la estructura, ¿sí? Entonces, con esas tres líneas que están ahí, he quitado el primer elemento y le he dicho automáticamente que el segundo pase a ser la cumbre y muéstrame la pila cómo quedó. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, voy a mi método main nuevamente y misma historia. Voy a poner una línea de código que me sirva para poner método pop. No se olvide, el método pop sirve únicamente para quitar el primer elemento, nada más. Si yo quiero quitar otro, vamos a tener que utilizar el método que vamos a hacer más despuesito, ¿sí? Entonces ponemos método pop y luego simplemente hacemos pm. Y ponemos el método pop, ¿sí? Y miren, quedaría así. Ejecutamos y miren, la pila está compuesta por 19, 18, 16, 88 y 12. Aplicamos el método pop y miren, el primero se fue. Ahora, ¿cuál es el primer elemento? El 18. Y si yo volviera a utilizar el método pop, ¿cuál vendría a ser ahora el primer elemento? El 16. Y si yo vuelvo a aplicar el pop, el 88. Y así sucesivamente. El método pop, repito, por cuarta y última vez, sirve simplemente para ir eliminando el elemento que está en la parte superior. ¿Está clara esta parte, sí o no, Sebastián? ¿Está entendido cómo trabaja el método pop? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, miren, usted puede observar que ahorita hemos hecho más métodos, ¿sí? Aparentemente la pila se maneja bajo las mismas operaciones de las otras listas, ¿no? Sin embargo, vemos que tienen métodos específicos, como el método CIMA, el método POP, ¿sí? El método verificar el estado de la pila, que nos ayuda a ver si es que la pila tiene información o está vacía, ¿sí? Entonces, son métodos que son propios de esta estructura, ¿no? Y como ustedes pueden observar, perdón, son métodos que no demandan de mayor complejidad, ¿no? Simplemente nos ayudan a cumplir con las operaciones de una pila. Los métodos buscar, modificar, eso sí, siguen siendo extensos en código, ¿no?
Sin embargo, los propios de la pila no tienen mayor extensión. Usted ve encima 4 o 5 líneas y el POP es lo mismo. No cambia mucho. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que en realidad quiero que quede claro es cómo funcionan las operaciones, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cómo funciona una pila? ¿Cómo funcionan las operaciones? Si usted tiene claro eso, ya sabe pilas. En algún instante tiene que implementarlas, sabe cómo funciona, sabe cómo se maneja, cómo maneja la información. Entonces, prácticamente, sea cual sea la aplicación, usted debe estar en la capacidad de implementar una pila. Es allá a donde vamos, ¿sí? Preguntas hasta ahí, Alex Chicaiza. No hice ninguno. Ya, listo. Vamos con el método de eliminar, jóvenes. Este es un poquito más extenso, ¿no? Ustedes saben, siempre el método de eliminar es como que se ha hecho el más complejo en el sentido de que cuando quitamos algo en eliminar, no solamente es que estamos quitando el nodo, sino que como tienen un enlace, toca también manejarse esa cuestión, ¿no? Lo de los enlaces. Entonces, en ese sentido, el método de eliminar se complica un poco, ¿sí? Pero no del todo. Si usted ya tiene bien clara la estructura de una pila, no debería complicarse demasiado, ¿sí? Entonces, vamos con el método de eliminar, ¿sí? Repito, el POP solamente elimina los primeros. El método de eliminar que vamos a hacer ahora puede eliminar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el que sea. Entonces, esa es la diferencia principal entre los dos métodos. Y digo, public void, ¿sí? En este caso, eliminar nodo. Y al igual que en los otros métodos, voy a necesitar que ingresen la información del nodo que quiero eliminar. Y como ya sabemos que la pila está compuesta de información entera, la variable que necesito como atributo tiene esa misma característica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es al menos la introducción del código como tal, ¿sí? Luego viene lo mismo, lo que hemos trabajado en los otros métodos anteriores, ¿no? Crear, como ustedes ya saben, ¿sí? Un nodo auxiliar que nos va a permitir recorrer, ¿sí? La pila como tal. A ese nodo auxiliar, como ustedes ya saben, le instanciamos en la cumbre de la pila, es decir, que tome el valor del nodo que se encuentra en la parte superior. Luego, al igual, ¿no? Vamos a seguir trabajando con la variable de tipo boolean, denominado encontrado, ¿sí? Igual que los otros métodos, ¿no? Para estar seguros de que primero se encuentra el nodo que queremos eliminar. Porque si no encontramos, no podemos quitarlo. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Y luego, lo mismo que hemos estado haciendo en los otros métodos. Y en todos los métodos en general, ¿no? Sí, ¿qué cosa? Sí, el nodo que está en la cumbre es diferente de null. Entonces ahí sí empiece a hacer todo el proceso para eliminar. Caso contrario, perdón, me he puesto aquí más, mil disculpas. Caso contrario, simplemente mándenme un mensajito donde diga la lista está vacía. Entonces, al igual que en los métodos anteriores, antes de empezar a hacer cualquier cosa, primero verificamos que la pila tenga información. ¿Sí? Perdón, aquí no es la lista, es la pila. ¿Sí? Entonces, repito, siempre antes de hacer cualquier operación, verificar que la pila tenga información. Si la tiene, chévere, empieza a hacer la eliminación. Caso contrario, la pila está vacía, listo, no hacemos nada, el usuario sabe que no hay información en la pila y se acabó, ¿sí? Luego, en el caso de que la pila, sí tenga información,
empezamos a hacer todo lo que conlleva, ¿no? Entonces empezamos. While, porque usted ya sabe que tenemos que recorrer, le decimos que esta sentencia o esta estructura se repita siempre y cuando mi nodo auxiliar sea diferente de null. Y lo más importante, que ese nodo auxiliar vaya cambiando de posición con auxiliar punto siguiente, ¿sí? Entonces, básicamente con esa información, esta sentencia de control va a ir recorriendo de espacio en espacio, ¿sí? Entonces, mire, volvimos a la misma estructura, a la misma composición de los métodos de arriba. Si usted ve lo que acabo de escribir, con lo que está arriba es prácticamente lo mismo. No he cambiado absolutamente nada. Es copia idéntica. Profe, ¿por qué usted no copia y pega? Porque prefiero ir explicando nuevamente, aunque sea cansón, que usted vaya comprendiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? De ahí sería fácil copiar y pegar. Como les digo, copiar, súper sencillo. Lo importante es que usted vaya comprendiendo qué es lo que se hace. Eso es lo importante, ¿sí? Si usted no va comprendiendo esto, podrá sacar una ingeniería en copiar, pero no en poder comprender, ¿sí? Y en algún instante, cuando usted tenga que responder ante una empresa, emprendimiento, lo que sea, y que tenga que hacer una estructura de datos, no va a poder responder, porque no tienes la idea de cómo funciona. Entonces, esa es la idea, comprender, que usted esté luego en la capacidad de estructurar una pila. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, seguimos. Entonces, ya tengo la certeza de que la pila tiene o no tiene información. Ya en caso de que tenga información, tengo el código para empezar a recorrerla de nodo en nodo. ¿Sí? Y ahora viene la parte crucial, la parte de eliminar los nodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Encontrar el nodo, ¿sí? O sea, primero ver el nodo que quiero eliminar. Dicho esto, digo, si la parte numérica de mi nodo auxiliar coincide con el atributo que ingreso en el método, ahí sí empezamos a ver cómo eliminamos, ¿sí? Entonces no se olvide, siempre lo importante primero es encontrar el nodo. Si yo encuentro el nodo, puedo eliminar, modificar, buscar lo que sea. Si yo no encuentro el nodo, ¿cómo lo elimino? Entonces, en ese sentido, lo que acabo de escribir me va a permitir encontrar el nodo que quiero eliminar. Y una vez que encuentre el nodo, vamos ahora sí a escribir qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, este método de eliminar nodo va a tener dos características. La primera es eliminar el elemento que está en la cumbre. Ahora usted dirá, profe, pero ya hicimos eso con el método POP. Sí, es verdad. Pero, como es un método de eliminar, no lo hagamos a medias, ¿no? Entonces, voy a hacer qué sucede en ambos casos. Si el nodo que queremos eliminar es el que está en la cumbre, o si es uno de los nodos que están debajo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, voy a tener que utilizar otra vez un if. Y digo, si el auxiliar, el nodo auxiliar, es igual al que está en la cumbre, hágame lo siguiente. Y si no está en la cumbre, hágame lo otro. Entonces, básicamente es eso. ¿Sí? Repito nuevamente, el método POP ya no sirve para eliminar los elementos que están en la parte superior. Este método de eliminar nodos está enfocado especialmente para eliminar nodos que están debajo de la cumbre. Sin embargo, si ya tenemos el método de eliminar,
Analicemos los dos casos. Si el nodo está en la parte superior o si está debajo. Básicamente eso. Entonces, como ustedes pueden observar, en la primera parte he puesto si el nodo auxiliar es igual al de la cumbre. Es decir, coincide la información que ingresé con la información que está en el primer nodo, el que está en la parte superior. Entonces, simplemente utilizo la parte del POP, porque básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, yo haría lo siguiente. Último va a ser igual a último punto siguiente. Es decir, digo que como voy a quitar el primero, el segundo ahora sea el que está en la parte superior, ¿sí? Entonces, yo podría hacer eso, ¿no es cierto? O podría llamar al método POP. O sea, simplemente eso. Como no son muchas líneas de código, como usted ve es una a la final, entonces yo podría volver a escribir la modificación de las posiciones o llamar al método POP, que sería lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido no me haría mayor problema. Repito, como no son muchas líneas de código, es una, vuelvo a escribir, se acabó el lío, ¿sí? Profe, ¿qué pasa si yo quiero poner ahí el método POP? Póngale, a la final hace lo mismo, no hay mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si el nodo que quiero eliminar no es el que está en la cumbre? Es el que está en la segunda, tercera, cuarta, quinta o la posición que sea, ¿sí? Entonces, como siempre en todo este tipo de estructuras, ¿sí? Voy a tener que hacer uso de ¿quién? Perdón, de un nodo auxiliar número 2, ¿sí? Que es el que luego me va a permitir establecer los enlaces, ¿sí? Siempre hemos hecho eso y como seguimos trabajando en un método de eliminar, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Entonces digo, nodo, en este caso temporal, ¿sí? O si usted quiere ponerle anterior, póngale para que usted pueda entender, o sea, qué función tiene ese otro nodo auxiliar, ¿no? Le llamamos anterior porque es el que está antes del auxiliar. Siempre va a ir atrásito del auxiliar. Creo que esa parte ya quedó clara en las otras 4 listas, ¿no? Cómo funciona este nodo auxiliar, que tiene básicamente la misma función del auxiliar, pero que va una posición más atrásito, ¿sí? Eso es lo que hace. Y a este nodo anterior le vamos a inicializar en null, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar antes de la cima, y antes de la cima usted sabe que no hay nada. Entonces, básicamente es esa la inicialización, ¿sí? Luego, cuando el auxiliar pase a la segunda posición, el anterior pasará a estar en la cumbre. Cuando el auxiliar pase a la tercera posición, el anterior estará en la segunda, y así sucesivamente. El nodo anterior le va siguiendo el auxiliar en una posición, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este nodo anterior que acabo de crear? O sea, ¿qué función tiene? Simplemente me va a servir para establecer los enlaces, para que la pila no pierda esa conectividad que tiene entre elementos. Es lo mismo que hemos hecho en las otras listas. Siempre que eliminamos, necesitamos este nodo auxiliar 2, que en este caso le hemos llamado anterior, porque es más fácil de esa manera manejar los enlaces, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, si el nodo que yo quiero eliminar está en una posición que no es la cumbre, lo único que voy a decir es lo siguiente, que el anterior punto siguiente sea igual a el auxiliar punto siguiente. Y listo. De esa manera, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo el 7, el 8 y el 9 y quiero quitar el 8, ¿sí? ¿Cómo? El anterior está en el 7, entonces le digo, el enlace que va a salir del 7 ya no se enlace al 8, sino se enlace al 9. Y de esa manera, el 8 se quita y la pila sigue manteniendo esa conectividad.
Eso es básicamente lo que hace esa línea de código que acabo de poner. ¿Sí? Quita el enlace que tienen con el elemento que se elimina y permite que se establezca la conectividad con los que quedan. Simplemente eso. ¿Sí? Y para que el nodo anterior esté atrasito del auxiliar, lo único que hacemos es decir, anterior igual a auxiliar. Entonces, de esa manera, el nodo anterior va a ir atrasito del nodo auxiliar. ¿Sí? Y en este caso, lo único que vamos a hacer es, una vez que ya finalicemos esta situación, vamos a poner, primero, vamos a poner que, primero, que encontrado sea igual a true, es decir, vamos a hacerle el cambio, y una vez que se termine de recorrer y de eliminar todo, nuevamente vamos a hacer el llamado del método lista, para que una vez que ya haya eliminado los nodos que tengan que eliminarse, automáticamente me imprima cómo queda la pila. ¿Sí? Y como en los otros casos, ¿no? Una vez que haga esta comparación de que si es falso o es verdadero, entonces nuevamente, ¿no? Hacemos el if para el caso de que el nodo que queremos eliminar no exista. Entonces, sí, la variable encontrada no cambia de valor, es decir, sigue siendo falsa, lo único que vamos a decir es que no existe el nodo no encontrado. Y de esa manera, si el usuario ve nodo no encontrado, quiere decir que la información del nodo que quiere eliminar no existe, pues no hay que eliminar. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, miren, este sería el nodo eliminar. Repito, este método sirve para eliminar tanto los elementos de la parte superior, los que están en la cima, como eliminar los elementos que están en otra posición. Profe, pero usted ya nos dio el POP, que elimina el que está en la parte superior. Sí, sin embargo, si ya hacemos un método de eliminar nodo, tranquilamente podríamos implementar las dos posibilidades. Y en cierto caso, nos podríamos evitar hacer el POP. ¿Sí? Porque a la final, en este método de eliminar nodo, también contemplamos esa posibilidad. Entonces, pero ya depende del programador, ¿no? De la persona que se encargue de hacer el método. Este sería el método ya finalizado, ¿no? Ya listo para poder utilizarse. ¿Sí? Entonces, como ustedes han ido observando, yo he ido explicando de a poco cómo funciona, qué hace, para qué sirve cada línea de código, cómo interpretarlo, para que usted tenga claro cómo funciona. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver si funciona. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos al método main y ponemos system.out.println y pongámosle método eliminar. Veamos si funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Y digamos eliminar nodo, ¿no? Y eliminémosle al 16. Vamos a eliminarle al 16. ¿De acuerdo? Entonces el nodo que tiene el 16 debería eliminarse y la pila debería estar igualito. En todo sentido. ¿Sí? Veamos qué sucede. Miren, mi lista original es esta. 19, 18, 16, 88 y 12. El método cima me dice que el primer elemento de la pila es 19, lógico. Funciona, eso ya vimos. Luego, el método pop lo que hace es quitar el elemento que está en la base, no, perdón, en la cima, en la parte superior. En este caso es el 19. Y miren, automáticamente la pila ya no es de 5 elementos, solo de 4, y ahora el que está en la cima es del 18. 18, 16, 88 y 12. Ahora, con el segundo método de eliminar, lo que he dicho es,
bórrame el nodo que tiene el 16. Y ahora, ¿cómo me quedó la pila? 18, 88 y 12. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Como usted puede observar, en el último método, hemos eliminado el que tiene el 16 y mire, la pila sigue manteniendo su estructura. ¿Sí? Obviamente, con el POP quedó solamente de 4 nodos y con el otro método de eliminar quedó de 3, pero sigue estando la pila. O sea, a lo que voy es que funcionan los métodos, ¿sí? Y se sigue manteniendo los conceptos. El último elemento sigue siendo el primero. Si le quito al primero, el que está segundo pasa a ser primero y así sucesivamente. Y bien, poco a poco hemos ido codificando cada uno de los métodos. Y funcionan. Cada uno funciona. A cada uno he ido detallando qué es lo que estamos haciendo, cómo funciona, qué significa cada línea de código. Y lo más lógico es que usted esté en la capacidad de replicar de cualquier forma. Repito, lo importante es que usted conozca cómo se comporta la información en cada tipo de lista. De ahí, codificar no es nada del otro mundo. Si usted comprende cómo funciona, lo más probable es que pueda transformar ese funcionamiento a código. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé, John, si hay alguna pregunta de tu parte, alguna cuestión que no haya quedado clara o quedó totalmente entendido lo del día de hoy. No, profe, sí me quedó todo claro. Perfecto. Nathan, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Inge, ninguna duda. Listo, jóvenes. Entonces, con esto prácticamente estamos terminando pilas y el link del día jueves, empezaremos a ver lo que son colas, ¿sí? Poco a poco estoy tratando de igualarme, sin embargo, también tengo que irles evaluando, ¿no? Entonces, pienso yo que el próximo lunes terminaré colas y el próximo martes y jueves ya me estaría igualando en el sílabo. Al menos eso es lo que aspiro. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, de mi parte ha sido un gusto verles el día de hoy. Si no hay ninguna inquietud más, pueden registrar la asistencia y pueden retirarse. Que tengan una buena noche y nos veríamos el día jueves. Que pasen muy bien, jóvenes. Un cordial saludo. Muchísimas gracias. Gracias, profe, igualmente. Que pasen bien, jóvenes. Un gusto. Gracias, profe. Una buena noche, profe, gracias. Igualmente, que pasen bien. Profe, hasta luego. Hasta luego.